Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... Muy bien, perfecta esa transición. Vamos con Perfect Blue y te escucho. ¿Me escuchas? Muy bien. Perfect Blue eh, es una película del año 98 dirigida por Satoshi Kon, un director del cual recientemente vimos la película Paprika. Así es. Esta es otra película con un toque o un tono muy importante en lo que es el yo, lo psicológico. En particularmente trata de una chica joven de unos 19, 20 años, que es una idol. En la cultura japonesa eso es básicamente no una cantante, pero también barra modelo y demás. Suelen ser muy jóvenes, no suelen durar mucho en el mercado y después no transicionan por ahí a modelo, ¿no? Per se, u otras cosas si tienen suerte, si no desaparecen de la faz de la Tierra. En este caso Ujú, nuestra protagonista quiere eh, transicionar, como no, como que ya ve venir, no, justamente todo este proceso, y le gustaría transicionar a ser actriz para poder em, ganar su dinero, no bancarse a sí misma y demás. Entonces en gran parte de la película vemos como ella deja su grupo, deja de ser cantante, se vuelve actriz y los problemas que va viendo, la ansiedad que siente alrededor de todo esto, pero en el medio hay eh, alguien obsesionado con ella que mata a personas a su alrededor. ujú. A lo que quieras Sí, sí. agregar. No, no, está perfecto. Y bueno, vamos a arrancar entonces a hablar por cinematografía. En este caso, bueno, ¿no? Una película animada, obviamente. Me gustó la animación, se sintió muy linda. Se notan los años de diferencia, ¿no? En lo que es por ahí no sé si la calidad de las líneas, pero digamos cierta... como tiene un tono más brillante, Paprika, por ejemplo, con esta película. Se nota que esto es animación de los años 90 sin ser mala. Me parece que estuvieron bien los personajes. Noté algo así que era algo extraño, viste que había personajes que tenían los ojos muy separados. Sí. Eso me resultó extraño como decisión de diseño de los personajes. No me resultó malo. ¿Varios? ¿Varios o uno solo? Había dos en particular. Ah, yo no tengo uno. Que era su manager, la chica que era su manager, y Rumi. Rumi. Y Bien. eh, su stalker. Sí, yo del Stalker me di cuenta, no así de Rumi. Sí, de Rumi no, sí se lo notaba. Por ahí vemos alguna de las imágenes, eh, lo vamos a ver o no, ya nos daremos cuenta. Este, pero fuera de eso, a ver, me gustó mucho el estilo de animación, me parece que fueron fluidos los movimientos, que estuvo con muchos detalles, con escenas bastante lindas, ¿no? Todas estas imágenes nocturnas de la ciudad, por ejemplo. Asimismo, bueno, lo que le va pasando a nuestra protagonista, que en varios momentos ve reflejos de sí misma moviéndose, ¿no? Un poco, si querés, vamos a entrar en lo que es el guión, pero no otro yo de ella que un poco creo que obviamente no concuerda con la temática, por ejemplo, de lo que fue Paprika, ¿no? Esta idea de quiénes somos y cómo nos vemos reflejados. Y están bastante buenas, o sea, por ejemplo, se nota el movimiento, a mí me resultó, me gustó mucho cómo hicieron el movimiento de su reflejo, porque se notaba, ¿no? Que era como un elemento, no sé si sobrenatural, pero algo más de ensueño, algo más extraño, que no obedecía las reglas de no físicas, las leyes de física de nuestra realidad, ¿no? Como va saltando entre los diferentes elementos del paisaje sin llegar a ser algo tan extraño y caótico como puede ser en Paprika, ¿no? Para dar un ejemplo. Esto se siente más como ilusiones que ve el personaje y me parece que estuvieron bien hechas, me parece que se siente la energía muy bien digamos, de la extrañeza de estas situaciones sin que sea algo que, digamos, sea difícil de llevar o que esté constantemente bombardeándonos con sonido o con otras cosas. En ese sentido podríamos decir que es una película más tranquila eh, pero que también, ¿no? Por ejemplo, en el diseño del sonido y en el diseño de las escenas, creo que es una película que, en este sentido, el cinematográfico, comunica muy bien la ansiedad que siente el personaje ante todas estas cosas que le pasan. Por ejemplo, la vemos, ¿no? Sufriendo mucho, pensando que eh, sus compañeros se están riendo de ella, ¿no? O sea, cuando está grabando y demás, que la están juzgando. Y muy bien logrado, ¿no? Con un paneo de los diferentes personajes, con las risas que se escuchan ahí de fondo sin ser, digamos, específicas, ¿no? Como que
construye muy bien esas escenas y lo disfruté mucho en esos aspectos. Me parece que hicieron un buen trabajo. No noté tanta una música tan específica como lo fue en Paprika. La comparo porque, bueno, no la vimos hace una semana No y queda son del otro. mismo director y, bueno, no son elementos que es como que vienen a la mente. Eh, Así que no, no, no me queda otra. Lo tengo que hacer así y lo voy a hacer así. Este, de nuevo, fuera de eso, los tonos me gustaron, ¿no? Que son como más apagados en general en esta película, pero me parece que se construye todo bastante bien en todas las escenas. Tiene mucho de lo personal esta película, ¿no? Tiene mucho de primeros planos en los personajes, ver sus reacciones, ver cómo se sienten, ver cómo observan el mundo a su alrededor y eso lo disfruté mucho. Y voy a vos. Bien, muy bien. Cinematografía. Para mí, sí, como te pasó a vos, va a ser imposible no compararla con Paprika, porque la vimos hace una semana, y es del mismo director. Este, y además son los únicos dos anime que trajimos al canal hasta el momento. Voy a decir que la imagen a mí me gustó, no fue óptima ni mucho menos. Sí, como decís vos, se trata de una producción que ahora tiene más de 25 años. Me parece que estuvo muy bien, pero bueno, comparándola de nuevo con Paprika, queda muy expuesta. Me pareció interesante el dibujo. Desconozco las técnicas que se utilizarían en aquel momento, pero en mi caso, tal y como me pasó con Paprika, sentí todo muy humano, muy realista, y me resultó muy fácil comprometerme con la historia, ¿no? Acá no hubo toda esa parafernalia de estímulos, sobre todo visuales surrealistas y delirantes y oníricos de Paprika. Más bien hubo una especie de oscuridad permanente, calles suburbanas, lluvia, todo muy crudo, todo muy impresionante. Y era más fácil. Acá no noté, perdón, esas tomas subjetivas. No me acuerdo qué término usamos en Oníricas. lugar de tomas. ¿Cómo? Sí, no, 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 está bien, entiendo. Encuadre. No me Eh, acuerdo. no, no creo que haya sido Bueno, encuadre, pero está bien, se entiende. bueno, no, de nuevo, no noté que hayan jugado con eso como me voló la cabeza en Paprika, pero sí una y otra vez con meternos en una escena, un diálogo o lo que fuera, y después con mucha naturalidad, la toma iba cambiando, se alejaba y descubríamos que lo que estábamos viendo era una televisión a través de una pantalla o de una cámara, y eso me llamó mucho la atención por la calidad de la imperfección de ver algo tan de cerca como una televisión, ¿no? Que se notaban los píxeles. No sé si te das cuenta de lo que estoy diciendo. Sí, sí, entiendo. El filtro de la Y televisión. ahí va. Y por lo armónico que quedaba todo esto. Más allá, te sacaban de un lugar, te ponían en otro, te volvían a sacar y te ponían en un tercer lugar, y todo fluía. No quedaba feo ni no se mareaba. Ujú. Este, y ya desde la primera escena, ¿no? Donde vemos a una especie de Power Rangers con otro nombre en una escena perfectamente creíble, yo por lo menos pensaba que estaba viendo este tipo de dibujito, y enseguida nos damos cuenta de que no, que estaban actuando en un teatro, y ese juego sí me gustó mucho y enseguida te hace entrar en el código, ¿no? Por lo Ujú. menos a mí me facilitó entrar en el código de que no todo lo que vemos termina siendo lo real, sino de que la película te va a pasear por donde se le cante, así que agarrate y disfrútalo. Paso al sonido. En sí no me pareció gran cosa, tampoco fue algo negativo. Acompañó sin sumar que yo recuerde, pero la música me encantó. Las pocas veces que noté que había música de fondo fue porque la estaba recontra disfrutando o me estaba haciendo sentir una tensión increíble. Y el gran ejemplo que tengo es la persecución final de la protagonista, Ujú. Mima, ¿no? Sí. De Mima bueno, con quien la perseguía o sí, con quien la perseguía ella, porque antes hubo una parecida en la que ella era la persecutora, pero en la persecución de la que hablo creo que ella era la que estaba siendo perseguida por alguien, y había una música completamente, por un lado, acorde a una típica persecución, música de persecución, música arriba, ¿no? Como al palo, pero al mismo tiempo con sonidos tétricos que acompañaban esta sensación de que lo que estaba pasando no era lo que yo estaba viendo, que ya venía la sensación arrastrándose desde toda la película, pero en este caso con la música misteriosa, como oscura, me parece que acompañó perfectamente el ambiente específicamente particular de esa escena y de toda la película. Así que no quería dejar de mencionar esa cancioncita que me gustó mucho. Y por último, reconocer que si bien es de guión, la cinematografía hizo lo suyo para que uno forme parte de este laberinto constante que era la mente de Mima Ujú. y nunca saber dónde estabas parado. Si en una escena era la realidad o un sueño o un recuerdo o una actuación, un simple delirio. Y bueno, pasear por todos esos lados sin nunca saber dónde estás parado
no creo que sea tan fácil y acá lo hicieron con una naturalidad que a mí me llamó mucho la atención. Así que si no tenés nada, vamos con actuaciones. Dale. Esta vez, no, de nuevo recayendo en lo que yo siento que nos pasó en Paprika, que era un poco, ¿no?, la dificultad en examinar em, las por ahí las actuaciones, ¿no?, de los actores de voz. Ujú, Me parece que hicieron un buen trabajo acá en la película, lo estuve siguiendo. O sea, a ver, ¿qué es lo que sentí yo? Es que se comunicaron muy bien las emociones de los personajes, no solo desde el punto de vista visual, sino también en lo que es, por ejemplo, los momentos de ansiedad de Mima, los momentos en que los personajes están llorando. Algunos de nuevo, está bien, que yo por ahí el llanto era más visual y demás, pero yo creo que durante todo momento nos comunicaron a través de los diálogos muy bien cómo se sentían. Y eso es como que noté mucho durante toda la película la ansiedad de Mima. Y me parece que eso estuvo bien logrado, me parece que lo trabajaron bien, creo que se leía en la voz de la actriz, digamos, el dolor que sentía, eh, o las preocupaciones y demás, y también, ¿no?, en su acosador y bueno, no, la persona que la persigue. Este, no creo que pueda decir mucho más, ¿no? O sea, realmente no creo que pueda extenderme demasiado, salvo que, digamos, caí en que me creí el juego, digamos, de los diversos personajes, en lo que estaban y demás. Obviamente mucho de todo esto recae en Mima, porque muchas veces no es ella y las cosas que ve, cómo se ve en el espejo ella, los reflejos que ella tiene. Y pasamos mucho tiempo realmente con ella, ¿no? ujú. Y creo que la actriz principal hizo un muy buen trabajo en su caso. Eh, Como te digo, se entendió constantemente lo que estaba queriendo decir con el personaje dentro de lo que eran las entonaciones. Yo me fijé en eso, ¿no? Me fijé en cómo me hacían sentir las expresiones, o sea, su voz y demás, cómo la veía reaccionar en los diferentes momentos, así que lo disfruté. No sé si todavía estoy a full como para, eh, como te decía, hacer un análisis de los actores de voz, pero bueno, con suerte tendremos más oportunidades para seguir desarrollando este segmento. Seguramente, seguramente los tendremos. ¿Eso fue Este, un pase? sí, voy a vos. Te pregunto, ¿la viste en japonés o en inglés? En japonés. No, yo tengo la mala suerte de haberla visto en inglés. Me hubiera gustado verla en su idioma original. Pero Ujú. el archivo que yo me bajé venía directamente en inglés y no tenía la opción. Ah, el archivo que compraste, decís. El archivo que yo me compré, por supuesto, Claro, entiendo, entiendo. en las tiendas En Blockbuster. correspondientes. Sí, exactamente. Bueno, podría decir algo muy parecido a lo de Paprika. Primero coincido con mucho de lo que vos dijiste, con la diferencia de que yo no la escuché en japonés. Eh, Acá sin todo este grado de surrealismo que funcionaba como un escape por un rato a sostener esto de que nuestros personajes eran dibujos animados, no sé si se entiende. Ujú. Acá los dibujos serios tuvieron mucha más pantalla, obviamente porque no estaban divididos con toda la parte onírica, mucho más protagonismo y la animación creo que se bancó todo de una muy buena manera todo este protagonismo. Al menos para mí que por ahí, Las expresiones como te he dicho en faciales y otras... demás. ¿Cómo? Las expresiones faciales, decís. En la No, anima. no, Ah, digo... ¿Cómo? las expresiones faciales en la animación, decía. Sí, era lo que te decía referencia con la animación. Que se le bancó. No, no, me refiero a directamente la forma de dibujar a los personajes y la forma de moverse de los personajes. Porque en mi caso, que por ahí me cuesta un poco aceptar que un dibujo animado es un ser que está sufriendo y con quien yo me puedo eh, empatizar, con quien yo me puedo compartir sus emociones, a mí por ahí me cuesta que sea un dibujo animado, ¿no? Siendo un ser humano es mucho más fácil para mí verme reflejado. Entiendo. Este, y vuelvo, como en Paprika, la mitad del tiempo estaban dentro de un delirio, entonces ahí era mucho más fácil que este ser humano con el que yo estoy empatizando sea un dibujo animado porque estaban justamente en un sueño, como Ujú. yo también puedo ser un dibujo animado en un sueño. Pero acá directamente eran dibujos animados todo el tiempo y a eso voy con que la animación de los dibujos se bancó este peso y Entiendo. esto de somos nosotros los que estamos sufriendo, soy yo soy Mima y soy un dibujo animado y me pasa esto y esto, ¿no? Y a mí por lo menos, yo sé que a vos seguramente no, a mí me cuesta todavía esa escisión de la figura humana en un dibujo. De nuevo apareció ese carácter más humano, sin esto de agrandar la cabeza, borrar los rasgos y que el personaje se convierta en un emoji. Todo lo contrario, todo era absolutamente creíble y disfrutable, más en toda la oscuridad que hubo alrededor. Pero una cosita que quiero marcar es que las lágrimas que hubo en diferentes momentos me parecieron pésimas.
parecían gotas de leche, porque emblanquecían todo, ¿no? No me gustó cómo estuvieron hechas las lágrimas. Pero bueno, es un detallecito mínimo como para decir algo. Entiendo, Te bien. paso el guión, si querés. Perfecto. Bueno, vamos con el guión. Es una película sin llegar a ser no lo caótica que es Paprika. Disculpen de nuevo la decimoquinta mención a Paprika. Sí, no queda Eh, otra. Ya pero nos tenés bueno, podridos. eh, se siente ¿no? como una película más a tierra al principio y después rápidamente empieza ¿no? por así decirlo, confundirnos y perdernos, ¿no? O sea, es una película muy intensa en cuanto a las experiencias del personaje, de la protagonista. Eh, y es, a ver, por momentos no es como que te deja constantemente en duda de qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando, ¿no? Todos estos elementos sí pertenecen eh, a lo que son los problemas que tiene la protagonista, ¿no? Su visión de sí misma y del mundo que la rodea, ¿no? Estas experiencias de ansiedad en la que ella sufre, ¿no? Por el que dirán de la gente con la que trabaja, del público, los problemas en los que se ve involucrada constantemente, digamos, a cambio o producto de su cambio de rubro, de trabajo, de su visión no pública. Me parece que la película constantemente está explorando esto y lo hace de una manera muy, muy buena. Me parece que nos lleva de la mano con todo el peso que siente esta muchacha joven, ¿no? Que siente que está constantemente fallando, sufriendo, las cosas se le salen de la mano. em, y que, bueno, obviamente más allá de ser sencillamente o solamente una exploración de estos cambios, también no tenemos o sea, de lo que sufre ella en esta exposición, también no lo que significa este estrellato, a veces la utilizan a su alrededor, como abusan de ella, ¿no? Por así decirlo, como ella tiene, digamos, que cada vez exponerse más y cada vez tiene menos privacidad y aún así encima se expone eh, a alguien que la persigue constantemente, que está buscando, ¿no? Eh, digamos que se obsesiona con ella, con su stalker, su perseguidor. Y es un viaje difícil, es un viaje complicado, con un montón de emociones, con un montón de dolores, ¿no? O sea, nos muestra esta cara que es digamos, la pública, esta sensación pública digamos, de tener que hacer siempre un esfuerzo, de cómo mantenerse, y después vemos el quiebre de nuestra protagonista, vemos sus momentos más débiles, ¿no? Vemos cómo realmente se siente el hecho de haber tenido o digamos que lo sugirieron y ella aceptó hacer una escena de violación, eh, una hacer una sesión fotográfica al desnudo, ¿no? Un montón de cosas que son de mucha exposición y que ella siente la presión de que tiene que hacerlo para que nadie, digamos, piense mal de ella en el sentido, mirá, esta quiere trabajar de actriz, pero la verdad que después cuando le exigís un poco se queda atrás. Em, y me parece que son escenas con mucha potencia, son mucho de lo que vemos, digamos, eh, pareciera, ¿no? Mucho de lo que tantas veces sabemos que se ha sufrido, ¿no? Lo complicado que es para personas jóvenes, ¿no? Y usualmente mujeres trabajar en estos ambientes tan exigentes de lo que es la farándula y el entretenimiento y demás, ¿no? O sea, han habido casos eh, sabidos, muchas personas han recibido muchas quejas sobre violaciones, abuso eh, sexual, abuso emocional, físico, ¿no? Creo que es un tema que da mucho para hablar y que estamos hablando de una película que salió en el 99, ¿no? Y en una sociedad que expone ciertas cosas, ¿no? Como esta cultura de las idols, que claramente ahí hay un interés en el uso, ¿no? De las personas jóvenes. Hay algo que se lucra con estas imágenes. Eh, ¿Se explica a qué estoy yendo? Sí, sí, sí. Estoy Joya. totalmente de Eh, acuerdo. Este, mm, entonces me parece que es repotente verlo en escena, retratado de esta manera y además, ¿no? Eh, no siendo solo el único elemento que nos interesa. Nuevamente vemos de la mano de Satoshi Kon, según entendería yo. La verdad que ahora me falla saber quién lo escribió, pero bueno, tomó este proyecto, lo llevó al frente, creo que tiene, ¿no? Una característica que claramente le ha de interesar porque comparando con Paprika, no vemos estas cosas de la identidad, el yo, quiénes somos, cómo nos representamos entre los demás, cómo nos observan, las cosas que queremos, las cosas que deseamos, nuestra necesidad de realizarnos, ¿no? ¿Dónde está nuestro triunfo? Ya sea dentro para lo que es nuestra imagen interior como para lo que es nuestra imagen social, ¿no? Constante vemos las opiniones de la gente riéndose de ella, ¿no? Dentro de los fanáticos dice, bueno, ya no importa, mira, ya dejó de ser una idol, ya no tiene valor como persona, ¿no? Su imagen se reduce a ser un elemento
eh, sexual. O sea, toda la gente que iba a verla eran chabones, ¿no? Ujú. En eso creo que queda bastante claro estas cosas. Y, y es potente verlo así, digamos, todo lo que sufre ella. eh, y en los elementos más enigmáticos de la película, ¿no? O sea, también tardamos mucho en descubrir quién es la persona que la está persiguiendo. Vemos que realmente ha hecho un esfuerzo muy grande, digamos, por duplicar su vida, la manera en la que la observan. Ella, digamos, tiene todo de su vida eh, comunicado a los demás, ¿no? No tiene privacidad casi porque sus acosadores observan todos y cada uno de sus movimientos, están en todo el lugar en el que ella está, saben, ¿no? Las cosas que le gustan, las cosas que deja hacer, la observan en su casa. Este, son elementos bastante intensos y que además se van mezclando con estos problemas, estas especies de alucinaciones, ¿no? Que ella empieza a tener, ¿no? Cada vez se siente más débil, más colapsada por el mundo que la rodea, por todo lo que tiene que hacer y las muertes de las personas a su alrededor, algunas provocadas eh, por sus perseguidores, por sus stalkers, aunque unos diría yo que sabemos que fue ella realmente la que lo mata. Creo que la película debe entender eso completamente. Eh, bueno, en realidad también me parece que se puede debatir si fue ella realmente o no. Yo voy a presuponer que fue ella. Yo estoy más del lado de que todo fue una alucinación. Pero ¿y la ropa en el closet? Puede haber sido otra alucinación. Ok, está bien, entiendo. Entiendo lo que vos decís. Ponela. Este, y la película en cierto momento nos llega a una especie de caos del que hemos visto después en Paprika. Escenas que tienen mucho que ver por ahí con una división entre el yo de las películas y las series con el yo de ella personal, ¿no? Es como que va saltando de escena en escena, ¿no? Es como que todo se enmarca con el inicio de una escena, de una toma, eh, pero ella es como le cuesta mucho dividir entre eso. Y constantemente se está viendo a sí misma como ese personaje que está interpretando eh, en la ficción. Se ve como ella realmente, o sea, duda de si es ella la que está matando a estas personas, duda de si ella realmente está trabajando en una serie o si es ese personaje y que no, lo vuelven, eh, como decía, muy caótico y muy difícil de llevar en un buen sentido. Me parece que la película nos empieza a hacer dudar constantemente de cada una de las cosas que vemos sin saber dónde está lo real, ¿no? Cuál es ese elemento. Inclusive creo que te hace dudar de su personalidad, de quién es ella realmente, ¿no? Si es una asesina, si es una chica inocente, ¿no? Si simplemente se está viendo sobrepasada por todo esto, o esconde un secreto mucho más oscuro. Me parece que hay un montón de elementos interesantes en cómo muestran lo que ella está pasando y el sufrimiento que lleva y que bueno, finalmente vemos que hay personas manipulándolas, hay personas lastimándolas, ¿no? Como son su manager y este perseguidor, o sea, de hecho su manager eh, es una stalker, no es una fanática, que se ve a sí misma en ella, ¿no? En esta figura angelical que es ella cuando es una idol, comparado con este personaje turbio que se vuelve cuando empieza a, ¿no? a aparecer desnudas, a firmar escenas de violación y cosas por el estilo. Em, y ahí vemos, ¿no? El quiebre del personaje, que es lo que la lleva a toda esta obsesión, que también no es algo que es bastante importante y ya vemos varias veces eh, digamos, en la vida real, como eso lleva a tantos problemas, a tanta gente que muere, o tanta gente que es violentada, ¿no? Que no tienen privacidad y esas cosas. Este, así que es un viaje interesante y difícil, pero que también, como dije, expone un montón de cosas interesantes en en una época en la que muchas de estas cosas eran ignoradas o eran tomadas como una cosa de una jodita, otro chiste más, o Digo, un tabú. sí, sí, algo que no se decía, una realidad que no se mencionaba digamos, de la exposición de estas personas famosas y particularmente no de las chicas jóvenes. Mm. Este, me gustó el desarrollo de la historia en general, como dije, estos elementos caóticos me parece que estuvieron muy buenos, fueron interesantes. Los personajes se desarrollaron de manera interesante también, o sea, creo que tenía mucho para dejarte llevar o entender qué era lo que estaba pasando. Yo no sospechaba, ¿no? que fuese su manager la que realmente estaba detrás de todo esto. O sea, de nuevo había Para nada. mucho por ahí para pensar de un elemento más sobrenatural, pero al final termina siendo como juega con las expectativas, la división entre lo real y lo imaginado, que es lo que tan mal le hace a nuestra protagonista. Así que fue muy interesante verlo así desarrollado. Porque como dije, pone en juego un montón de cosas que disfruté. Voy a vos. Bien, bien, bien.
como siempre me maravillo que puedas decir todo eso sin ningún tipo de anotación. Paso con mi guión, que primero aclararte que vos un poco lo preguntabas. Eh, lo adaptó Sadayuki Murai de la novela de Yoji Kazu Ujú. Takeuchi. Ok, Así que con mi hermosa pronunciación de japonés ya tenés escritor y adaptador. A mí me muchísimas gracias. pareció una maravilla el guión. Generalmente me gustan mucho estos guiones tipo laberinto, donde nunca se sabe si lo que estás viendo es real o es un flash de algún personaje, o es un sueño, o es una perspectiva. Este, lo que dije antes, o es ella actuando. Hay muchas realidades dando vueltas y todo ese juego que a mí me maravilla por lo inteligente que es, por la cantidad de decisiones que va tomando y también porque logra que todo nos resulte confuso, pero a la vez coherente. O Ujú. sea, nunca perdés, nunca te vas, nunca perdés el hilo, ¿no? Está todo muy a mano. En este caso también a la protagonista le pasaba eso. O sea, ella misma no sabía si era, así como nos pasó en la película anterior, que nosotros no conocíamos a fondo que era un quantum, acá tampoco sabíamos qué había pasado, si fue ella, si no fue ella, si soñaba, si actuaba, si estaba viviendo. Eh, Estábamos en la misma que ella, sabíamos lo poco que sabía ella de todo lo que estaba pasando. Este, y no sabíamos en quién confiar, y la única persona en quien vos decís, bueno, en ella puedo confiar, termina siendo quizás la que no deberías haber confiado tanto en ella. Este, y en el mismo universo, una serie de asesinatos que se daban tanto en la historia en la que ella actuaba, porque también ella actuaba en una historia medio policial, con asesinatos y con interrogatorios y con charlas sobre asesinatos, y también en la vida real. Estaban matando gente muy cercana a ella, entonces aporta más todavía a la confusión. Por todo esto yo la historia la disfruté un montón y la viví. Después, viendo un poco lo que había arriba de toda esta historia, lo que decías un poquito vos también, siempre me gusta cuando en una producción veo conceptos que ya conocía, pero desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo no conocía para nada que existen las idols que la pelean, porque una cosa es ser una idol que sos la número uno en Japón y te conocen en todo el mundo, pero acá vemos, perdón, acá en Argentina la experiencia que tenemos con idols, me parece a mí que es de arriba hacia abajo, o sea, eh, nos encontramos con un grupito de jóvenes, generalmente jóvenes hegemónicos, que tienen espacio en todos los medios, porque los medios ya los eligieron a ellos, ya los seleccionaron y los difunden. Entonces, en un segundo escalón, en un segundo paso del proceso, el público los acepta y es una especie de éxito autoprovocado. Entonces, yo acá conocí esto de festejar que tu canción entró entre las mejores 100 de Japón. eh, Me pareció muy refrescante porque no conocía el concepto de este tipo de grupos en la lucha, ¿no? Yo ya los conocía triunfantes. No Ujú. sabía que había idols que soñaban con ser idols. eh, o bueno, de nuevo, con que su canción suene entre las mejores 100. Sí, sí nos pasa por ahí con el rock, que una banda de garage hace un tema y lo tratan de difundir como pueden y ver cuánto pega, cuánto no pega, pero nunca con idols. Ujú. Entonces, nuevo, parece renovador. Eh, y bueno, esto da pie a que aparezca todo este juego del artista abandonando, si querés, un rol en el que se siente cómodo para buscar algo más rentable por decirlo de alguna manera, o algo con lo que ella pueda perdurar en el tiempo. Por esto de que sabemos de que el pop es hasta cierta edad. Ujú. Este chiste de los Simpson que una chica cumple 16 años y le suena una alarma en el reloj, que significa que ya pasó de moda, se tiene que ir y la reemplaza a alguien aún más joven. Y bueno, un poco esa angustia que vemos acá. Y en este acto de abandonar tu rol de idol, de pureza, de virginidad, de belleza inmaculada y de juventud, abandonar todo esto, aparecen otros conceptos protagonistas, además de la metamorfosis de la idol. Uno es el concepto de los fans, que de alguna manera se sienten que son los dueños de las estrellas que idolatran, y por eso elegí para que dibujes la imagen del fanático que hace un juego de perspectiva con su mano, Ujú. con la idol arriba, como que él está poseyendo al artista. Y bueno, todos estos ataques que sufre Mima, con una incipiente internet que se mete literalmente en su habitación, porque el blog que le hacen se llama La habitación de Mima. Entonces ella empieza a perseguirse con cerrar las ventanas porque no sabe quién la está espiando. Este, bueno, en este blog escriben sus pensamientos, piensan por ella y odian que ella sea libre y actúe por su propia voluntad, traicionando, entre comillas, lo que ellos quieren. Y ahí noté, si querés, un roce con la historia de John Lennon y su asesino, que lo mató por no cumplir con los preceptos que su propio admirador tenía sobre él. Así que como él no vive como yo quiero que viva, lo tengo que matar. Ujú. Bueno, un poco de eso hubo acá.
Y bueno, además de esto de los fanáticos, el otro concepto que aparece en este cambio de faceta de Mima es el de las agencias de representantes. Si bien en este caso yo entendí que partió por voluntad de Mima, y es lo mismo que vos decías, que partió un poco por voluntad de ella este cambio de carrera, eh, está la crítica a estos buitres que por sacar $2 más te venden de cualquier manera sin importarles para nada ninguna otra cosa que el factor económico. Si a vos te sentís cómodo no haciendo un desnudo o siendo violado en una escena bastante fuerte y bastante eh, literal, bastante cruda. No siento que no la cuidaron de ninguna manera y bueno, es un poco una crítica también para ellos, o así yo lo entiendo. Sí. Después el giro de Rumi, que era su agente también fue increíble porque era un personaje del que de ninguna manera, por lo menos yo, me esperaba que termine haciendo lo que hizo. Y me gustó que no sean ni celos ni esto del abandono del fanático que ya lo habían abordado, sino un simple eh, problema de disuasión, si querés, de esto de decir, yo soy tu lado bueno que vos estás abandonando, bueno, yo soy la mima buena y vos sos la que está en cualquiera y yo soy más pura que vos, entonces te voy a reemplazar y voy a acabar con vos para poder ser vos. Me Ujú. pareció una locura todo ese concepto que apareció de la nada. Este, Definitivamente. y es un poco lo que yo entendí como la crítica de esta película. Y acá aparecen también el guionista y productores de la película o serie, que nunca entendí qué era, en la que Mima participa, cosificándola desde el primer instante en el que ella intenta asomarse al mundo de la fama, borrando cualquier característica o talento que ella pudiera tener. Y en la película misma lo dicen, ¿para qué estudió tanto canto si después lo único que va a hacer es posar en bolas en una cama? Ujú. Reduciéndola a eso, a su cuerpo, exhibido para gusto y para consumo. Y también voy a agregar que pienso que se pinchó hacia el final, porque está bien, se terminó la pesadilla de este personaje que la seguía, que era Amy, y hacía desastre con ella, pero que inmediatamente después de eso, ella haya vuelto a ser una campanita alegre y ajena a todo dolor. Me pareció muy rápido, me pareció muy frío, si querés. Y ahora que la pienso sobre la ropa esta ensangrentada, tranquilamente Rumi la pudo haber dejado en su habitación. Ujú. Este, Sí, sí, vuelvo, es una de las cosas que a mí me hace dudar. vuelvo. Pero de hecho hoy reví esa escena y no me pareció que fuese Rumi, aunque podría ser la visión que tenía Rumi de sí misma. Claro, exacto. Pero eso me hubiese resultado más un engaño que estaba haciendo la película para que nosotros no descifremos quién era que lo estaba haciendo. Pero lo hicieron durante toda la película, No, no, claro, personificando pero en a... ese momento era importante saber quién realmente lo hizo, ¿no? Claro, Porque es está un bien, elemento bastante importante de la película, saber si ella está al borde, ¿no? De cometer un asesinato de manera casi automática. Por eso digo. Pero bueno, entiendo. no. Tampoco me parece eh, súper grave, no me parece un pecado de la película. Claro. Bien, termino con esto que ella, después de superado lo de Rumi, entre comillas, sigue siendo una actriz que quiere ganarse un lugar y se encuentra con que la usan como un producto más. Sigue siendo, ¿por qué no?, tan frágil como antes, porque es la misma chica que 5 horas antes no sabía dónde estaba parada, no sabía quién era ella y quién no era ella, no entendía en el mundo en el que estaba y estaba completamente confundida. Seguía siendo ella, pero con uno solo de los factores solucionados, que era el de Rumi, que ya quedó, eh, por decirlo de alguna manera, internada. Ujú. Creo que lo pudieron haber llevado un poco más despacio, sobre todo porque fue una película muy corta, Claro. para que quede con el mismo cuidado, con la misma delicadeza que el resto de la película. Creo que el final, esa vueltita y esa sonrisa de ella no le hicieron honor, si querés, a una película tan compleja y tan bien pensada. Dale vos, si querés algún puntaje o alguna conclusión. Bueno, mi puntaje va a ser un 8. Me gustó un poco Ajá, menos que Paprika. Me gustó mucho. Sí entiendo lo que decís también del final y yo sentí como que había algo en el final que se perdió un poco, que hubo ahí por ahí algo que hubiese estado bueno un poco más de desarrollo. Definitivamente es una película corta, pero disfruté, como te dije, toda esta exploración de la ansiedad, de la identidad y demás. Estuvo bueno verlo de nuevo. Eh, Tal vez me hubiese gustado que hasta el final fuese un poquito más enigmática todavía la película. Es como que de repente llega en el exacto. final y te alinea todas las historias y te dice, esto es lo que pasó, no, acá estamos. Eh, entonces es como que venía esperando de nuevo, no, ya me había puesto en todo un ambiente de caos, de dudar constantemente de lo que veo, cuál es la realidad, ¿no? Así como lo estaba sintiendo Mami. Eh, y bueno, Mima. Mima, potito potato, Mima. Em, pero no, eso no lo hace una mala película, de nuevo, como te dijo, fue una exploración súper interesante de un tema que
No sabía, no creo que se haya tocado demasiado para la época y demás, no de nuevo una película en los 90 que habla de estas cosas, ¿no? De cómo se utiliza a las fibras jóvenes, particularmente no a las chicas y demás en este ambiente que es tan volátil, y que tienen que a veces hacer tanto como para demostrar que tienen un valor ante no, estos ambientes del entretenimiento. ¿Tu puntaje? Perfecto. Mi puntaje va a ser un 8.3 y se va a dar esta cosa rara de que invertimos nuestro puntaje, porque en la película anterior yo le di un 8 y vos un 8.3. Y mientras te pido que pases por los dibujos, Hay uno solo. hay uno solo y me parece maravilloso. Bueno, Pensé gracias. que había otro. me encantó la imagen inicial y tu dibujo me parece aún mejor. Y te pregunto, como para terminar, Sí, ¿vos viste Black Swan? así es. ¿Podrías explicarme por qué todo el mundo dice que son parecidas? Porque yo no la vi. Lo que tiene Black Swan es que básicamente trata sobre un artista que está intentando triunfar en un ambiente muy exigente, como es el del baile Ballet. clásico, el ballet, Ujú. em, y está constantemente sobreexigiéndose a sí misma, pero también empieza a ver otro yo de sí misma en el espejo, cometiendo acciones que ella no hace, relacionándose de una manera que no hace, y ella se le empieza a complicar mucho de definir realmente cuál es la verdad y definir si esas visiones que ella tiene de sí misma triunfando realmente son así, ¿no? Inclusive parece cometer un asesinato y no sabemos si es real o no. Mira, bien, desconocía todo esto. Es una película muy buena. Bueno, seguramente la miraré en algún momento. Y te cuento Ojalá. que, hola, Hola. ¿sé qué? Hola, Tincho. ¿No me escuchás? Sí, te escucho. Ah, perfecto, me hiciste asustar. Te Oh, cuento ok. que, te cuento que en el Discord ya te acabo de mandar las dos películas que van a ser las próximas. Muy bien. Y van a ser Bhopal, una oración por la lluvia, del 2014, y una que le tengo mucha fe, se llama Un largo domingo de noviazgo. O un Perfecto. largo noviazgo, mejor dicho. Un Bueno, largo noviazgo. como vos se te ocurra. ¿Las has visto? No, no las he visto. Bueno, muy bien. Yo a esta última, a largo noviazgo, la vi, pero no tengo ningún recuerdo de ella, así que la voy a ver como si nunca la Como hubiera si visto. nada, claro. Como si nada. Exacto, como me Bueno, suele pasar. fue un gusto como siempre para la gente que nos Bueno, pueda ver, escuchar, lo que ustedes prefieran. anda a Eh, abrirle al de Mercado Libre, pobre que está ahí Ojalá hace no dos haya llegado horas. todavía, porque ni una llamada perdida tengo, así que Bueno, ha sido ojalá. un verdadero placer. Realmente, ¿no? Fue una buena semana con las películas, creo yo, así que vamos a Sí, ver lo la siguiente fue. qué tal. Le tengo fe a esta también. Excelente. No Ojalá tanto así a sea. Bhopal, pero sí a la otra. Bueno, bueno. Aunque sea una buena, Veremos, saquemos veremos. por semana, ojalá. Depende mucho de mí. Y acá se termina. Nos vemos, gente. Acá se termina detenida la transmisión.